Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a este segundo encuentro síncrono del seminario de investigación 2. Sí, seminario de investigación 2. Hoy nos corresponde precisamente ver la clase número 2, que tiene que ver la relación de la teoría científica y los paradigmas de la investigación científica. En la clase pasada, pues vimos exclusivamente de qué corresponde lo que es la teoría científica. Las mismas están grabadas, alojadas en una carpeta específica dentro del aula virtual. Lamentándolo mucho, este fin de semana ha estado desconectado el servidor y no hemos podido acceder. Yo no he podido acceder tampoco, para poder revisar los documentos que ustedes me han enviado, y tengo entendido que ustedes tampoco han podido ingresar para hacer las actividades. Pues un poco de paciencia, un poco de tolerancia y iremos resolviendo poco a poco a medida que nos los permita, pues las circunstancias que se nos están presentando. Entonces, y voy a iniciar inmediatamente la clase de hoy. Y como ya les dije, pues trata de lo que es la teoría y los paradigmas de la investigación científica. Es decir, que vamos a avanzar un poco más en cuanto a la clase anterior, que hablamos del papel de las teorías en la investigación científica e investigación tecnológica. Aquí ya vamos a ver una perspectiva epistemológica, es decir, van a ver o van a observar ustedes específicamente lo que nosotros vimos en el primer seminario, epistemología de la gerencia evaluativa. Van a ver ustedes cómo se debe congeniar ese conocimiento que han adquirido allí con respecto a la construcción de sus respectivas teorías de la investigación que ustedes están desarrollando. ¿Ok? Vamos a repasar en primer lugar qué corresponde a una teoría, ¿sí? Ya lo vimos en la clase pasada, lo vimos también en la asignatura de epistemología. En primer lugar, la teoría son un sistema de constructos y relaciones intervinculadas y abstractas. Es decir, una serie de conocimientos, de conceptos, de constructos, de variables, de categoría, cualquier denominación que se haya dado a lo largo de los procesos de investigación, pero que están vinculadas. Vinculadas y son abstractas, ¿por qué? Porque precisamente son elementos conceptuales que solamente es una representación de la realidad de un contexto o de un fenómeno. Eso es lo que son las teorías. Nos explican el comportamiento que tienen los hechos sociales, hechos tecnológicos o cualquier tipo de hecho, pero las teorías nos lo explica ese comportamiento. Es decir, todas las Es teorías, decir, todas las teorías. por favor, cierren Por micrófonos. favor. Entonces, precisamente estas teorías son construidas a partir de algunas, a partir de las experiencias, y entonces por eso es que quedan en un elemento conceptual. Es una representación, es una referencia de una realidad en un contexto específico. Por otra parte, las teorías, pues precisamente son creaciones mentales, por lo que depende de un paradigma. Y esta parte es sumamente importante porque es lo que vamos precisamente a reflexionar en el día de hoy. Cómo esa creación mental, que es nuestras teorías o las teorías con las cuales nosotros trabajamos en un proceso de investigación, depende precisamente del paradigma de donde se desarrolló la misma. Aparte de eso, también podemos considerar la teoría como un conjunto de enunciados que parten de observaciones particulares y con compartidos. Todas las teorías, por lo general, en nuestro contexto, las que nosotros manejamos, provienen precisamente de un proceso investigativo, y los procesos investigativos es que aportan un grupo de personas o individuos o particulares, ofrecen una serie de datos, y la repetición de esos datos pues ha generado precisamente unas teorías que refleja el comportamiento de ese fenómeno que se está estudiando. Por otra parte, también las teorías es una interpretación del mundo real, es una recreación. Podemos nosotros estar, cada uno de ustedes son profesionales, cada uno de ustedes ejercen o ejecutan sus profesiones en un contexto específico, pero esa forma de ustedes comprender ese contexto profesional precisamente es una interpretación de ese mundo real. La teoría es una recreación, por ejemplo, de lo que es la educación, de lo que es la gerencia, lo que es la parte administrativa, lo que es la parte de la ingeniería, en fin.
Entonces, a eso es que se refiere la teoría también. Por otra parte, también conseguimos que la teoría son complejos creados mediante el desarrollo de un conjunto de proposiciones de modo sistemático, es decir, que no son elementos aislados, sino son elementos que confluyen precisamente a través de una lógica discursiva para poder explicar esos fenómenos en los cuales nosotros confrontamos en un proceso investigativo. Por otra parte, también encontramos que las teorías son un conjunto de categorías bien construido. ¿Qué significa bien construido? Que precisamente existe una hilación, una sistematicidad en cuanto a la representación de la realidad que significa una construcción teórica. No son elementos discordes, no son elementos que no tengan vinculación con el entorno o con quien me dio la información o los datos precisamente para desarrollarla. Entonces, por eso es que se habla bien construida y aparte de eso, que para poder construir una teoría, pues prácticamente hay que desarrollar lo que es un proceso de investigación. Las teorías no salen de la nada, sino precisamente vienen de un proceso de investigación, ya sea científica o tecnológica. Y por último, pues la teoría es una agrupación sistemática de conceptos y principios interdependientes que dan una estructura. Es una consecución de lo que dije anteriormente, no son elementos aislados, son elementos que precisamente es una representación de esa realidad de la cual se está estudiando. Por eso es importante la parte de la construcción teórica de unas investigaciones, porque es el abordaje epistemológico que se le va a dar a la primera aproximación que han realizado ustedes al objeto de estudio, la parte ontológica, como yo lo denomino, en cuanto al reconocimiento de la realidad del fenómeno. Entonces, esta parte de la teoría, pues le va a permitir a partir de los constructos que han realizado otros investigadores o otros teóricos, poder abordar que eso, lo que ustedes están observando, tiene una solución, tiene algunos méritos de los cuales sirve precisamente para sustentar eso que yo estoy viendo dentro del contexto donde estoy realizando el proceso investigativo. ¿Alguna pregunta con lo que he dicho hasta ahora? Ok, todo bien. Perfecto. Continúo entonces. Ahora bien, esto también lo vimos en la clase de epistemología y lo voy a recordar que tiene que ver con los diferentes niveles de lo que tiene que ver la construcción teórica. La parte más baja de una teoría son las teorías sustantivas, que son las que se ubican para un contexto de acuerdo al estrato, nivel o segmentación específica para la sociedad. Por ejemplo, en la primera etapa de su proceso de investigación, sobre todo en la parte de la tesina, que muy bien lo expliqué en la clase anterior, la cual es, si no recuerdan, deben ver los videos que están grabados dentro de la plataforma, cuando, por supuesto, esté activa la plataforma. Esas teorías sustantivas pueden surgir a partir de allí, de esa parte contextual, de esa parte que la cual estoy realizando el diagnóstico, precisamente para ver si tengo los suficientes elementos o insumos para poder generar precisamente una investigación a nivel doctoral. Las teorías formales y de rango medio es un conjunto de proposiciones interrelacionadas cuyo objeto es explicar una clase abstracta de comportamientos humanos. Su alcance es más limitado. Este tipo de teorías se apoyan en otras teorías para generar una nueva y así esta puede servir de base de apoyo para generar otras teorías para mejorarla. Posiblemente en este proceso de investigación que ustedes estén desarrollando, cuando tomen o consideren algunos elementos teóricos para sustentar su investigación, ustedes a lo mejor van a poder captar que esa teoría es insuficiente o es lo suficiente para poder sustentar sus trabajos. Si son insuficientes, a lo mejor allí surge un problema de investigación de los cuales ustedes precisamente en ese proceso de desarrollo de tesis doctoral quieran complementar lo que ya existe hasta el momento en cuanto a la teoría construida sobre ese fenómeno de estudio del cual ustedes están estudiando. Y está, por supuesto, la gran teoría, que simplemente son sistemas fuertemente interrelacionados de proposiciones y conceptos abstractos que describen, predicen o explican grandes categorías de fenómenos. El investigador obtiene una gran teoría cuando la aplica a nivel universal, establecida para la seguridad de su cumplimiento. Por ejemplo, algo bien interesante dentro de este doctorado de gerencia evaluativa, como muy bien lo hemos dicho, de que ustedes iniciaron el programa, el macroconstructo gerencia evaluativa está en proceso de construcción.
Entonces, ¿qué es lo que se está estudiando ahorita? Todas las teorías sustantivas. ¿Qué es lo que van a desarrollar ustedes específicamente? Las teorías formales y rango intermedio en cuanto a la gerencia evaluativa. Pero como esas teorías ustedes las van a aplicar en un contexto y ya hay más de 60 participantes dentro del doctorado, por ejemplo, podría ser ustedes si siguen los procesos de investigación o nosotros como comisión de estudio o yo, por ejemplo, si me voy a dedicar a la generación de este constructo, puedo a través de esos resultados que ustedes obtengan cada uno de sus respectivas tesis doctorales, a lo mejor si se pueda generar una gran teoría en cuanto a ese constructo de gerencia evaluativa, pero a partir precisamente de esos teorías formales y rango intermedio que ustedes han generado. Entonces, como pueden ver, es bien interesante la propuesta de este doctorado, como no es algo que está totalmente construido, pues puede seguir generando elemento para construir ese macroconstructo. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que acabo de decir? Ninguna. Continúo entonces. Ahora bien, esto es importante considerarlo, ¿verdad? Ustedes cuando estén realizando las revisiones o estén viendo algunos textos, a lo mejor se van a encontrar que en unos libros hablan de enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo, y en otros, por ejemplo, hablan de paradigma cualitativo y paradigma cuantitativo. La noción correcta es que cuando hablamos de cuantitativo y cualitativo estamos hablando de enfoque. Cuando ya profundizamos la forma de cómo visualizar esos enfoques desde varias miradas, pues ya estamos hablando de paradigma. Entonces eso es importante tenerlo bastante claro porque algunos libros de metodología por lo general llevan a la confusión y hablan de ambos, enfoque y paradigma, como si fueran igual y no son iguales, son totalmente diferentes. Entonces vamos a recordar un poco que esto también lo vimos nosotros en el seminario de epistemología, lo que es un enfoque, pues simplemente la perspectiva desde el cual el sujeto conocente, el sujeto quien conoce, se ubica cerca de un objeto, conociendo los paradigmas que ubican el sujeto antes el objeto. Si estoy en un enfoque cuantitativo, a mí lo que me interesa es describir, determinar o caracterizar o conceptualizar o enumerar precisamente ese objeto de estudio que tengo al frente. Si estoy en un paradigma, en un enfoque cualitativo, entonces a mí me interesa conocer son las cualidades que presenta precisamente ese fenómeno y a partir de allí pues hacer un proceso de interpretación y comprensión. Entonces, como pueden ver, son dos cosas totalmente diferentes. Eso es importante tenerlo claro porque al momento de la construcción teórica lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al enfoque que ustedes desarrollen, pues en función de eso debe ir el discurso. Si yo, por ejemplo, hablo de un enfoque cuantitativo, no puedo incluir dentro de mi discurso comprensión, interpretación, no. Se entra precisamente explicación, entender, explicar, ¿sí? Todo este tipo de verbo que es totalmente diferente a un enfoque cualitativo que me habla de comprensión, de interpretación, de valorización, en fin. Los enfoques, pues, están compuestos con esos enfoques cuantitativo y cualitativo, a su vez está compuesto por un enfoque como es el enfoque teórico y el enfoque científico. El enfoque teórico, pues, se ubica dentro de un conjunto de epístemes determinada, propiciando la interpretación de la realidad desde una perspectiva. Es decir, hay una vinculación, este enfoque teórico, precisamente con la construcción teórica o que se va a realizar. Entonces, ustedes interpretarán precisamente ese fenómeno de acuerdo a la construcción teórica que van a desarrollar en su proceso de investigación. Ven la importancia que tiene la construcción o el seminario de investigación, precisamente es determinar esos elementos teóricos que ustedes van a necesitar para poder interpretar o analizar la realidad. Por eso debe existir una vinculación totalmente entre las bases teóricas y lo que es el objeto de estudio o el fenómeno que ustedes están estudiando. Y un enfoque científico, pues son generalizaciones que vienen dadas desde las evidencias particulares, que es interpretado de una óptica subjetiva del intérprete u observador. Entonces aquí vemos son los datos que nos aportan otras investigaciones y que también nos ayuda a visualizar
cuál es la tendencia que se puede tener el fenómeno o el estudio que yo estoy realizando en un contexto específico. En función de esto, pues tenemos la visión más profunda o más compleja o más amplia que tiene que ver con el enfoque, el paradigma. El paradigma pues engloba varias perspectivas precisamente teórico-metodológico que está caracterizada por unos principios. Esos principios tienen que ver con lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico. ¿Qué significa esos principios? Más adelante lo vamos a ver, pero los voy a dar un repaso ahora. Los principios ontológicos precisamente es lo que es la realidad. Es ese primer acercamiento que ustedes tuvieron con ese objeto de estudio que lo desarrollaron en seminario de investigación 1. En los principios epistemológicos es que es lo que han dicho los demás. Por lo tanto, tiene que estar conectado con esos principios ontológicos con los cuales yo determiné mi investigación en la parte 1 de sus trabajos de investigación. Y la parte metodológica, que eso se ve precisamente en seminario 3, es donde yo voy a vincular cuál es el procedimiento que voy a utilizar para demostrar que realmente esos aspectos teóricos de los cuales yo seleccioné me ayudan a explicar o a comprender o a analizar, depende del enfoque que consideren, esos principios ontológicos de los cuales determiné en mi planteamiento del problema. Esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. No puedo seleccionar cualquier elemento teórico para llenar un espacio o para cumplir una actividad dentro de este seminario. Tengo que ser muy cuidadoso, muy detallista de qué sustento teórico son los que yo voy a necesitar que realmente dé cuenta de ese proceso de investigación que yo estoy realizando. Y es una de las grandes dificultades que se nos presenta actualmente cuando se está desarrollando cualquier trabajo especial de grado, bien sea especialización, maestría, pregrado o doctorado. Ubicamos cualquier tipo de autores, pero no tenemos ningún sentido si existe alguna vinculación epistémica entre lo que es lo que se ha realizado en el planteamiento del problema o lo que voy a desarrollar o los autores que yo voy a seleccionar para poder abordar epistémicamente esa problemática. Es muy importante que tenga en cuenta estas cosas que le estoy diciendo. Por otra parte, un paradigma significa logro científico universalmente aceptado que durante algún tiempo suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad profesional. Esta es la definición que nos ofrece Kuhn en su obra Revoluciones, las revoluciones científicas. Y precisamente él nos habla que la percepción que tenga un grupo de personas sobre una problemática, eso es lo que realmente hace referencia a lo que es un paradigma. Por otra parte, un paradigma es una estructura coherente, está constituida por una red de conceptos, creencias metodológicas y teóricas entrelazadas y compromisos. Por lo tanto, sigue una misma línea, una misma visión. Más adelante, pues lo voy a explicar más detalladamente. Y por último, el paradigma es creado por la ciencia y se acepta como un modelo de sociedad que posteriormente se convierte en un parámetro cultural. Es decir, los paradigmas lo establecen un grupo de personas y bajo ese proceso con lo cual yo visualizo, pues ya eso se convierte en algo cultural. Por ejemplo, dentro del mundo académico, todavía prevalece fuertemente lo que es el paradigma positivista, pero es algo que se ha desarrollado a través del tiempo y es la que nos establece que a través de datos yo puedo explicarlo. El número es el que me explica la realidad. Pero también, por supuesto, otros se han dado cuenta que no es suficiente y han salido los paradigmas emergentes o paradigma posmoderno. Y precisamente existe otra forma de poder visualizar la realidad y interpretarla y darla a conocer. Pero cada quien ubicándose en cada uno de estos lineamientos, pues ya forma parte de esa familia paradigmática de la cual se ha desarrollado a través del tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con enfoque o paradigma? ¿O estoy hablando muy rápido? Sí, profesor, si me da una pregunta. Sí. Profesor, al escucharlo hablar acerca del enfoque, llega a mi mente una controversia con la situación que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Fíjense que el megadato tiene mayor número de acceso que un ser humano a distintos marcos teóricos. Y por supuesto, para un investigador es bien sustentado apoyarse en tanta información. Pero me pareciera a mí, ¿no? Por lo que estoy escuchándolo a usted y lo que estoy comparando con lo que estoy viendo últimamente, la inteligencia emocional, la parte humana, lo que nos hace distinto a la computadora,
pareciera ser el futuro del camino del investigador. Porque si yo me limito exclusivamente a los datos, obviamente la computadora lleva ventaja sobre mí como investigador. Pero en ese aspecto emocional, en ese aspecto paradigmático, donde el ser humano tiene un concepto que la máquina no maneja, nos permite explorar cosas que la máquina no va a explorar. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, más adelante, al final, le voy a hablar de un enfoque bien interesante que le puede ayudar o dar respuesta a lo que usted me acaba de preguntar. ¿Qué es lo que pienso sobre la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, a pesar de que es una construcción humana, no es tan perfecta como puede ser el cerebro humano. Precisamente, cuando usted le hace una pregunta, ella hace una revisión de todos los datos que pueda conseguir en las redes. Pero precisamente cuando nos transmite la información que nosotros le estamos solicitando no es tan precisa. ¿Por qué no es tan precisa? Cuando nosotros hemos desarrollado ya una mentalidad de investigación, podemos darnos cuenta en cuanto a la incongruencia que ella puede presentar allí, ¿sí? Algunos datos, por ejemplo, muy simple, un proceso de redacción, la parte discursiva. Por ejemplo, yo busco un significado de algo, me doy cuenta de una vez que la información está errada. ¿Por qué está errada? Precisamente por el discurso que lleva. Por el discurso que lleva allí, porque ella, la inteligencia artificial, no va a ubicarse en un paradigma, simplemente hace una recopilación de datos, información que le arroja la red. Entonces, cuando no existe una congruencia de paradigma o no existe un discurso totalmente coherente o elocuente en cuanto a la visión de la investigación, esa información no es totalmente perfecta. Siempre existe un problema que se está dando allí. Y precisamente la parte emocional es la que influye y cuando hablo de la parte emocional entra la parte de los paradigmas, precisamente la visión que tiene uno como investigador para poder ver esa realidad. Ahora bien, ¿para qué si te sirve la inteligencia artificial? Que es algo bien interesante. Cuando usted le hace una pregunta, si vamos a buscar, por ejemplo, gerencia evaluativa, yo necesito saber cuáles son los principales autores o pensadores sobre gerencia evaluativa. Precisamente allí arroja una información que esa sí es valedera cuando se hace o es el fundamento con el cual uno se puede apoyar en un proceso de investigación, considerando la inteligencia artificial, pero solamente con la funcionalidad de buscador. ¿Buscador de qué? No de información, sino precisamente de quién es el pensador que ha generado precisamente ese concepto. Y allí sí son ellos bastante exactos. No te explican realmente cuál es el pensamiento, pero te da una opción de que tú buscas quién es el autor, cuáles son sus obras y puedes comenzar a revisar cada una de sus obras. La información que nos arroja inteligencia artificial no es perfecta. Solamente he visto su perfección al momento cuando yo solicito precisamente qué pensador es el que apoya o fundamenta o ha creado precisamente este constructo teórico. Entonces, por supuesto, como usted dice, Jainson, la parte emocional importante que tiene que ver con el paradigma. La inteligencia artificial no tiene esa parte. Y entonces allí produce una deficiencia en cuanto a la lógica discursiva con que presenta la información. Pero claro, para poder detectar esto, pues tenemos que haber desarrollado la mentalidad o el racionamiento de un investigador para poder detectar esta deficiencia. Eh, ¿Está bien? Me hice comprender ya eso. Profe, ¿me Sí, escucha? profesor. Sí, Lo escucho, profesor, lo Carlos. escucho. Excelente abordaje de la problemática, profesor. Y correcto, oportuno la inteligencia artificial para el marco teórico, pero no concluyente para nosotros investigadores. Muchas gracias, profesor. Muy buen Ok, concepto. ok, Carlos, lo ¿Me escucho. escucha, profe? Sí. Ajá. Profe, cuando usted habla de enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿nos referimos al enfoque científico o al enfoque teórico? ¿O es ambas cosas? Ambas cosas. Ambas Ok, cosas, porque precisamente como teórico es la visión o percepción con que se construye precisamente a través de los datos. Y a nivel científico es el procedimiento, los métodos, técnicas, instrumentos que yo utilizo para generar los datos para hacer el enfoque teórico. Ujú. perfecto. Gracias, profe. A su orden. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Ok, entonces continúo. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más en esto de lo que es los paradigmas. ¿Cuáles son las características esenciales de la definición de paradigma? Esto es en este autor llamada Sandin, una mujer, una profesora investigadora.
Bueno, un paradigma supone una determinada manera de concebir e interpretar la realidad. Ya me está diciendo, es una manera, una forma determinada, es decir, es una visión, una mirada en la cual yo puedo interpretar precisamente esa realidad. Constituye una visión del mundo compartida por un grupo de personas, no solamente yo como investigador, sino con todos los que estamos en ese proceso de investigación, podemos compartir precisamente esa misma visión. Y por lo tanto, al ser varios los que tenemos esa visión, pues precisamente tiene un carácter socializador, lo que es el paradigma. Cada investigación utiliza estrategias que considera más adecuadas según el modelo conceptual o paradigma en el que se apoya. Precisamente, hay investigadores que son totalmente o exclusivamente que están bajo un paradigma positivista y ellos les resulta para explicar quizás el fenómeno que ellos están realizando o están abordando. Algunos otros investigadores, pues a lo mejor son más del paradigma interpretativo y con ello, a lo mejor ellos también están dándole respuesta a lo que ellos están desarrollando y otros se van quizás por el socio o sociocrítico y otros, por supuesto, como en el caso mío, pues yo me voy más hacia lo que son los paradigmas emergentes, ¿ok? ¿Cuáles son las dimensiones que presentan los paradigmas? Esto es bien interesante, porque de alguna manera, pues siempre lo epistemológico filosófico está dentro de estas construcciones y dentro de un proceso de investigación y a nivel doctoral, obligatoriamente tiene que haber un sustento desde esta perspectiva. Las dimensiones de los paradigmas, en primer lugar, está la parte ontológica, refiere a lo que es la naturaleza precisamente de los fenómenos de estudio, es lo que ustedes han desarrollado en ese seminario de investigación uno. Y aquí se pregunta, el investigador que se pregunta, ¿esa realidad que yo estoy investigando es externa a mí o yo formo parte de ella? ¿O verdad? ¿O se impone desde afuera hacia mí? Eso se pregunta uno cuando está desarrollando esos procesos de investigación. Me dice aquí que en 10 minutos termina. Cuando se cierre esto, si no he terminado, por favor, volvemos a ingresar en el mismo link que les envié por el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, otra pregunta que se hace, ¿es creado desde un punto de vista del sujeto o es creado desde el punto de vista de unos datos objetivos que he obtenido en un proceso de investigación? Como es al preguntarme, ¿es de naturaleza objetiva o es resultado de un conocimiento individual? Son preguntas que uno se hace dentro del proceso de un paradigma. ¿Para qué? Para uno poder ubicarse dentro del contexto de cómo fue desarrollada precisamente esa teoría. La dimensión epistemológica se refiere a lo construido desde el fenómeno. Es decir, se cuestiona cómo se puede conocer y comunicar el conocimiento. ¿El conocimiento es objetivo o se considera como algo subjetivo? Lo que realmente yo quiero construir proviene desde una visión que tiene el autor o simplemente es objetivo y lo está tomando de los datos. Son preguntas que uno se hace dentro de estos procesos. Y la dimensión metodológica supone una preocupación por el modo en que el individuo crea, modifica e interpreta el mundo en el que se encuentra. Es decir, es la forma como se puede abordar la problemática a través de los diferentes métodos que se han creado a través de la historia y que nos permite de una manera poder acercarnos a esa realidad y hacer precisamente aproximaciones referenciales en cuanto a esa realidad. Una de las cosas bien importantes que, por ejemplo, ofrecen los paradigmas emergentes es que nos dicen que las realidades no son absolutas, sino las realidades son relativas. ¿En qué sentido? Relativas en que son referencias. Simplemente cuando nosotros construimos una teoría, es una aproximación que hacemos de esa realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no es estática, la realidad es constantemente dinámica y quizás lo que yo estoy construyendo en este momento me puede dar a entender o comprender este momento, la realidad que yo estoy estudiando, pero posiblemente en 6 meses esa realidad cambia. Entonces, precisamente lo que yo construí a lo mejor no da cuenta de esa realidad. Entonces, es importante el dominio de lo que es la parte metodológica y poder abordar los problemas y poder hacer ciertas proyecciones en cuanto a lo que se puede generar con el comportamiento o la conducta del sujeto en función del contexto que yo estoy estudiando. Porque precisamente en los procesos de investigación, ¿qué es lo que hacemos? Estudiar comportamiento y conducta de sujetos. ¿Sujeto qué? Que se fundamenta precisamente en un conocimiento o que dan cuenta de esa variable o categoría de la cual yo voy a estudiar en los procesos de investigación. ¿Alguna pregunta?
Ok, continúo. Este cuadrito más o menos ustedes pues ya lo han conocido, se lo vieron en epistemología, lo ven en los textos, pero es necesario volverlos a considerar. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos puede visualizar en cuanto a mi comportamiento como investigador cuando yo me empate o me case precisamente con un paradigma, ¿sí? Los paradigmas más conocido que está en el mundo académico, científico, es el positivista interpretativo, el transformativo sociocrítico. Pero no son los únicos. Existen otros paradigmas también que se conocen como paradigma emergente. Por ahora les voy a explicar esto que tenemos acá, porque realmente cuando yo lea sus o logre descargar los trabajos que ustedes han subido a la plataforma o video, lo que tengan en mano, a partir de allí yo voy a poder considerar o visualizar cuál es el enfoque en el cual ustedes están dirigiendo la investigación. Por eso lo manejo, lo estoy presentando de una forma muy general. Cada uno de estos paradigmas pues tienen unos elementos que los identifican y los diferencian. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones para hacer la investigación? Es pregunta que se hace cada uno de estos paradigmas. ¿Cuáles son sus fundamentos filosóficos, sus supuestos ontológicos? ¿Cuál es el lugar de los valores en el proceso de investigación? La naturaleza del conocimiento. ¿Qué cuenta como verdad, metodología, técnica para la recolección de datos? Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las razones para hacer una investigación? Si yo estoy ubicado dentro de un paradigma positivista, lo que uno busca con este tipo de investigación es descubrir leyes que sean generales y gobiernan el universo. ¿Por qué? Porque parte de elementos totalmente de un contexto, pero la repetición de esa investigación en varios contextos, y si el comportamiento o la tendencia de la conducta del sujeto que yo estoy estudiando se sigue repitiendo en varios contextos, pues ya el constructo teórico que yo estoy desarrollando precisamente son más generales. Y por supuesto determina lo que es la ley o la teoría que puedes hacer más universal. Eso por allí. Por la parte interpretativa, lo que interesa es entender y describir la naturaleza humana. ¿Desde qué punto de vista? Desde la vivencia, porque si me quedo solamente allí, a lo mejor el psicólogo a través de un test proyectivo de personalidad puede entender la naturaleza humana de ese sujeto, pero es que ese tipo de texto es dentro de un enfoque positivista. En esta parte interpretativa, lo que me interesa precisamente es la parte vivencial que tiene el sujeto dentro del contexto y a partir de allí puede surgir constructos teóricos. Y el transformativo sociocrítico, pues lo que se busca es destruir mitos y empoderar a las personas para el cambio radical de la sociedad. Es decir, no quedarse en una postura única, presente dentro de una sociedad, pero si hay problema, pues se trata de romper precisamente con esa visión que tienen ellos dentro de su contexto y a partir de la aplicación de ciertas estrategias, pues se busca es superar ese mito que tiene dentro, por ejemplo, una organización empresarial, aplico estrategia, rompo y sigo avanzando en los procesos. Hay un cambio radical, por ejemplo, en una organización empresarial. Y eso se estaría dentro de una parte sociocrítica. Lo que pasa acá, que ya el discurso es totalmente bajo otro tipo de enfoque de teorías contestatarias en cuanto a lo que es el discurso modernista de lo que se ha generado el conocimiento. ¿Ok? Fundamento filosófico en el positivista está formado principalmente por el realismo, el idealismo y el realismo crítico. El realismo reconoce que todo lo real es totalmente material. Solamente a través de la percepción de los sentidos puedo entender que esa realidad existe. El idealismo es totalmente diferente. Me dice que la realidad también forma parte del ideal. Es decir, si yo les hablo a ustedes, si hablo de un perro, el perro es real, está allí, pero también existe desde el punto de vista ideal una idea de perro, porque puedo tener un chihuahua, un cocker, un caniche, un doberman, un san bernardo, pero a pesar de ser diferentes, yo tengo la idea de perro. Y entonces al reconocer las características de esa idea que tengo de perro, pues también allí se está produciendo ese conocimiento. A eso es que se refiere. Y el realismo crítico, pues nos habla precisamente que solamente los datos son lo que me pueden mostrar la realidad que se está dando. Y esto tiene que ver sobre todo con esa postura post-positivista que desarrolló el Círculo de Viena en cuanto establecía que el método científico era la única manera de poder comprender la realidad y la información y las teorías y las leyes que surgiera del método científico era lo único cierto y valedero para poder comprender la realidad.
cualquier otra cosa no era valedero, ¿sí? Eso es la postura del positivismo. En la parte interpretativa, pues el fundamento filosófico está formado por la hermenéutica y la fenomenología. La hermenéutica porque es un proceso de interpretación, ya no solamente de texto, que fue en sus orígenes, en los inicios de la época antigua a la época medieval, cuando hay el apogeo del cristianismo, quienes trataban de entender la Sagrada Escritura utilizaban la hermeneusis, una interpretación precisamente de lo que era el texto bíblico, y a partir de allí esa primera idea pues se fue desarrollando a través de los filósofos y actualmente pues forma una manera de nosotros poder utilizarlo en nuestras investigaciones, no solamente de texto, también significa hacer una hermeneusis a la realidad, al contexto o al fenómeno del cual yo estoy estudiando. Y la fenomenología pues me permite simplemente ver el fenómeno, pero no a través de los sentidos, sino a través de la conciencia. ¿Qué significa esto a nivel de la conciencia? El fenómeno, a través de la conciencia yo tengo una intuición eidética de ese fenómeno. Esa intuición eidética significa una idea de cómo ese fenómeno se me está presentando. Ya no tarda en cortarse la clase. Cuando yo logre ingresar, les aviso por el grupo porque no sé si me va a decir que espere 5 minutos o me va a abrir inmediatamente, ¿sí? Me dice que me queda menos de 5 minutos. Entonces dejo de compartir acá. Entonces recuerden que se vuelven a conectar cuando se cierre esto acá y continúo con el proceso de explicarlo donde nosotros vamos ahora.